acción que nace por generación espontánea. Chile tiene en su historia experiencias de solidaridad en los hitos de situaciones más críticas. Una de ellas es la época, imagínense, en 1800, ¿no? Cuando se crean las sociedades de socorros mutuos. Y estas se crean a propósito de poder responder a situaciones de protección de enfermedad. Y se crean sistemas solidarios, que, como en las sociedades tipográficas, que son la base que luego se discuten a comienzos del siglo XX. Empieza la discusión cuando empieza a constituirse el Estado, cómo se va a diseñar el Estado para la protección social. Hay toda una discusión entre el modelo de las sociedades de socorros mutuos y un modelo donde es el Estado el que responde a las necesidades de la gente. Estos son elementos muy interesantes. Y durante la primera mitad del siglo XX se crean organizaciones, y entre una de ellas están las juntas de vecinos, por ejemplo, que logran tener una ley de junta de vecinos en los años 60, 68. Pero antes de eso existían muchas organizaciones de juntas de vecinos que desarrollaban situaciones. Aquí la ley normalmente ocurre posterior, que viene a darle valor, les viene a dar responsabilidad, les viene a dar muchos elementos para que puedan procurar como organizaciones colectivas responder a las necesidades territoriales. Y la Junta de Vecinos se habla, ¿no?, que son organizaciones territoriales. Ya a fines de los 60 y comienzo de los 70, en salud, por ejemplo, están los consejos locales de salud, y están los consejos paritarios, que también tienen normativas que permiten que muchas organizaciones, y que en general muchas mujeres, desarrollen acciones de protección y de cuidado de la salud. En los años 71 tenemos el tren de la salud, que se organizan donde están profesionales, estudiantes y comunidades para llevar respuestas de salud a lugares donde había muchas necesidades. Luego, en los años 80, a propósito de la dictadura militar en este país, se crean organizaciones para responder a las necesidades de sobrevivencia de los barrios y territorios. Esto surge con fuerza con la crisis económica del año 82, pero estaban desde antes del 80. Aquí tengo dos ejemplos. El ejemplo son organizaciones poblacionales de grupos de salud que responden a las necesidades de alimentación, que responden a las necesidades de cuidado de los niños. Las mujeres de los grupos de salud, muchas de ellas además tenían la experiencia de los comités paritarios, por lo tanto estaban organizados por barrio, y en la década de los 80 se crea toda una red de apoyo de grupos de salud. Pero también se crean las ollas comunes, a propósito de las necesidades de alimentación de la gente. Y se crean grupos de mujeres, y se crean los talleres laborales. Yo creo que en mucha de nuestra experiencia está lo que son las talleristas, ¿no?, y las arpilleras. Y también se crean organizaciones de jóvenes para la recreación, y están lo que eran las experiencias de colonias urbanas. Eso hoy día, cuando tenemos organizaciones y se están formando ollas comunes frente a una pandemia donde la gente ha quedado sin trabajo, ¿no?, y se empiezan a organizar las mujeres, incluso para el cuidado de los adultos mayores, por ejemplo, vemos que vuelve la expresión de las redes sociales. Y ahí vuelvo a responder qué es lo común de las comunidades que resisten tiempos de pandemia. Y creo que hay elementos que son bien importantes. Hay encuentros de actores sociales, hay expresiones artísticas colectivas, hay jóvenes y estudiantes que se ponen al servicio de las realidades que tienen que enfrentar, y que se enfrentan situaciones de asimetría de poder. ¿Con qué? Con organización. Con organización, con solidaridad, con creatividad. Hoy día volvemos a tener ejemplos que son como la expresión de las mujeres
que dan cuenta de una realidad como son las tesis, tenemos las ollas comunes, tenemos los cuidados de la niñez y de personas mayores y personas solas, y tenemos expresiones artísticas colectivas de encuentro. Esta foto y la anterior son de la celebración del Año Nuevo en la Plaza Dignidad, que esos son expresiones de organización, de solidaridad, de creatividad y de contención que creo yo que son extraordinariamente importantes. El desafío es que aprendamos como sociedad a reconocer la enorme capacidad de encuentro que tenemos para construir una sociedad en lo cotidiano y no solo en situaciones de crisis, que recoja la diversidad, que respete a las personas, que promueva la dignidad. Bueno, yo quería compartir con ustedes estos elementos que son parte de mi vida, porque yo tengo hartos años de carrete ya y que creo que pueden alimentar la conversación de hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Buenas tardes a todos y todas. Quisiera dar el pase a Carlos Huida para continuar el espacio de bienvenida inicial. Agradezco, María Isabel, tu contexto y tus palabras de apertura. Carlos, te doy el espacio. Perdón, dejé de compartir, ¿no? ¿Qué más decir después de lo que señalaba Isabel? Dar la bienvenida realmente y sentirse bienvenido en esta iniciativa y en esta forma de titular un encuentro que desafía muchos de los aspectos que a veces se piensan desde los lugares centrales, desde los gobiernos, pensar en que las soluciones son individuales e insistir con eso. Creo que en casi todas las crisis humanas lo que nos salva es lo colectivo, la solidaridad, la afectividad, los aspectos de la intersubjetividad. Y Chile en eso tiene una historia muy rica, maravillosa, como resumía Isabel. Para nosotros, como un pequeño departamento de salud comunitaria dentro de una facultad importante que es la de Ciencia de la Salud, y muy integrados con la Facultad de Ciencias Sociales y con Arquitectura a través del programa, es realmente muy importante lo que se está haciendo, lo que conduce Herling, su equipo, lo que nos van comentando que se va haciendo y ojalá lo podamos vivenciar, estar presentes en algún momento cuando estas restricciones desaparezcan. Pero también todo esto que se hace, sin dudas es lo que alimenta a las estudiantes, a los estudiantes para que puedan aprender desde lo que es la vivencia misma, ¿no? El valor de los libros, de los documentos, las publicaciones es muy importante, pero el valor de lo que se vive, de lo que se expresa, de lo que se sistematiza y también de lo que se va a visualizar. Esto mismo dentro de un rato va a ser un material muy, muy valioso para compartir en Chile y no solo en Chile, es fundamental. Así que eso, muy brevemente, sentir el agradecimiento, sentirse parte del programa, ser parte, formar parte, tener parte en esto es muy, muy bueno. Muchas gracias, Harley, muchas gracias, equipo, y nos volvemos invisibles un ratito más, pero escuchando. Bien. Nuevamente agradecemos a nuestras autoridades, a Carlos Huida y a María Isabel de Ferrari. En virtud del tiempo voy a acotar algunos aspectos. En primer lugar, agradezco nuevamente a nuestros estudiantes presentes, académicos y académicas de nuestra universidad, a la comunidad Aurora de Chile que está también presente, a vecinos y vecinas de Agüita de la Perdiz, Península de Tumbes de Talcahuano, Pedro del Río Sañartu, todas ellas comunidades y barrios de Concepción están presentes el día de hoy. En nombre de Universidad de las Américas y del programa de intervención comunitaria, nuevamente agradecemos su participación. Quisiera ya dar el pase o la palabra a nuestros expositores. Hoy día nos acompañan Darío Páez,
doctorado en Psicología de la Universidad de Louvain, Bélgica, PhD en Psicología o doctorado en Psicología de la Universidad del País Vasco, España, y autor de numerosos estudios sobre salud mental, memoria colectiva e identidad social de refugiados, migrantes y otros grupos que han sido expuestos a eventos traumáticos. A Priscila Hernández, presidenta de la Población Aurora de Chile, presidenta también del Comité Histórico de la misma población, miembro de la Corporación Ciudadana Activa Regional del Biobío y miembro de la agrupación Vivienda Digna. Camila Barraza, integrante activa de la Asamblea Cerro Gavilán de Concepción, forma parte de la Comisión de Educación Popular, es licenciada en Arquitectura en la Universidad de Concepción y miembro del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CEDEUS. Alba Zambrano, doctora en Psicología Social de la Universidad de Barcelona, España, magíster en Ciencias de la Educación, mención Desarrollo Social, Universidad de París, y magíster en Ciencias Sociales Aplicadas de la Universidad de la Frontera. Actualmente, directora de carrera de Psicología de la Universidad de la Frontera. Por último, nos acompaña Katia Valenzuela, socióloga de la Universidad de Concepción, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Nottingham, Reino Unido, magíster en Política y Gobierno de la Universidad de Concepción, Flaxo, Chile. Profesora asistente del Departamento de Planificación Territorial y Sistemas Urbanos. Pediría, por favor, que pusieran sus micrófonos en silencio para no saturar el audio. Profesora asistente del Departamento de Planificación Territorial y Sistemas Urbanos de la Universidad de Concepción e investigadora responsable del proyecto Subjetividades Políticas en Defensa del Territorio y Conflictividad Socioambiental en Chile. También pertenece a CEDEUS. Les comento también que cada expositor tendrá aproximadamente 15 minutos. Les pido por favor colaboración a cada uno. Y bueno, vamos a ir avisando hoy cuando quede poco tiempo. También recordarles que durante el diálogo pueden hacernos llegar sus consultas a través de nuestro chat. Y bueno, comenzamos nuestro espacio de diálogo con Darío Páez. Adelante, Darío. Bueno, ahora que Siri me acaba de decir que tengo el sonido reactivado, o sea que repito, les doy las gracias por la invitación y espero que estén viendo la pantalla, ¿no? Supongo. Bueno. Sí, la pantalla, sí, ¿no? Vale, perfecto. Vale, entonces yo lo que voy a hacer, o lo que pensé compartir con ustedes, más que las experiencias concretas como hizo María Isabel, o la situación chilena concreta, dar una visión general sobre el concepto de resiliencia colectiva, en particular ante el tema de catástrofes, y plantear unos cuantos resultados que tenemos de estudios que se han hecho en torno al tema del COVID, que se han hecho tanto, se han recogido datos en Chile, en Argentina, Perú, Ecuador y también en Turquía. ¿Vale? La resiliencia en colectiva se puede definir fundamentalmente de dos maneras. Uno es un patrón de conductas colectivas en el cual predominan las conductas prosociales y adaptativas sobre las inadaptativas, ¿eh? Es un patrón conductual, y con una definición más estructural. ¿Cuál es la estructura de la comunidad? Con un poco que María Isabel puso de relieve el compartir recursos, la solidaridad, la cohesión, la creatividad. En general, como les decía, espérate, voy a poner eso. Espero que ahora se vea mejor. Vale. Una primera concepción es concebir la resiliencia colectiva como la capacidad de recuperarse rápido de adversidades, estrés o traumas compartidos. En este caso, por ejemplo, una pandemia de carácter internacional. Y como les decía, es el predominio de respuestas altruistas y cooperativas ante hechos negativos extremos. Una segunda concepción es que la comunidad tiene recursos disponibles más o menos equitativamente distribuidos, que hay una fuerte identidad y cohesión social y autoestima colectiva, que hay una alta eficacia colectiva y que hay liderazgos de instituciones que, si no son positivos, al menos no son indignos, ¿no? Digo en particular porque en el contexto, muchos contextos, pues la gente está satisfecha con que las autoridades municipales o las autoridades regionales o los gobiernos, al menos digamos, no sean totalmente corruptos ni desvíen las ayudas. Una tercera concepción en la cual no la trabajaremos hoy día, bueno, al menos no lo tengo planteado trabajar, es más bien cómo la gente enfrenta el hecho
el hecho traumático. Aquí es un poco, por ejemplo, las ollas comunes, es una forma de afrontamiento compartido, afrontamiento colectivo de un problema y de solución. ¿Vale? Lo que sabemos de los estudios es que generalmente las comunidades y sociedades afectadas por un desastre natural, como la pandemia, desarrollan formas de afrontamiento y superan rápidamente las pérdidas, las traumas y las privaciones. Entonces, por ejemplo, están los estudios clásicos de este hombre, que es Fritz, que encontró que en todas las experiencias de bombardeos masivos, tanto en la Guerra Civil Española como en la Segunda Guerra Mundial, la gente, digamos, se sostenía, se apoyaba y había una resistencia cooperativa, lo que se llamaba el espíritu del Blitz, con esta resistencia cooperativa al bombardeo en Londres. Entonces, en general, con estas catástrofes ya no provocadas por la naturaleza, sino por el hombre, había un tema de resistencia importante. De hecho, ya se sabía dos elementos, que las guerras producían una disminución en el suicidio, en la melancolía y una mejora de la salud mental, al menos como mejoras percibidas, y el fracaso de los bombardeos para afectar la moral, ¿no? Ustedes saben que los grandes bombardeos se hacen fundamentalmente para quebrar la moral de la población. Pues no ocurrió en el caso español, no ocurrió en el caso de Gran Bretaña y tampoco el de Alemania. Estos bombardeos morales, no porque fueran morales éticamente, sino que orientados a quebrar la moral, pues no tuvieron efecto. En la resiliencia como conducta colectiva adaptativa, la idea es de que predominan reacciones racionales, altruistas y solidaridad después de traumas. Y no solo no hay pánico de masas y no hay disturbios, ¿vale? Y de hecho aquí tienen ustedes una cita de Freud clásica, una de las pocas citas optimistas de Freud, en el cual dice que, bueno, que el hombre ante las grandes catástrofes, la gente supera sus conflictos y actúa, digamos, conjuntamente de forma altruista. Desde este punto de vista, en la psicología individual, la resiliencia es un rasgo personal o un patrón de conducta adaptativa ante la adversidad. Generalmente se concibe como ante un trauma la gente recupera el funcionamiento normal. Desde el punto de vista de la psicología social, es la coordinación improvisada de organizaciones de emergencia, por ejemplo, ante cosas como los atentados de las Torres Gemelas o los atentados de Madrid. Y la idea básica es que la identificación compartida de la gente permita a los sobrevivientes expresar solidaridad y cohesión mutua y, por lo tanto, coordinar y recurrir a fuentes colectivas de apoyo y otros recursos prácticos para enfrentar la adversidad. Quiero que sabemos empíricamente sobre los efectos de la pandemia y el confinamiento. Esto es un estudio español que se hizo, digamos, en una situación que es como anterior a la que ustedes están ahora en Chile o en muchos países de América Latina, que era en la mitad del confinamiento cuando impactó el COVID, impactó muy fuertemente Italia y luego España, y se hizo un confinamiento muy estricto que logró disminuir la tasa de contagio. Entonces, es una encuesta a nivel nacional representativo, o sea, es una encuesta bastante válida en ese sentido, y la gente que la aplicó planteó, yo creo que de forma inteligente, preguntas de cambio. La idea de que era, por ejemplo, el malestar psicológico aumentó mucho, 5, aumentó un poco, 4, siguió igual, 3, disminuyó un poco, 2 y disminuyó mucho, 1. Ese es un poco el rango de respuesta. Y lo que es interesante y que demuestra la resiliencia de la gente es que casi la mitad siguió igual y además un 6% tuvo esta respuesta, digamos, de crecerse ante la adversidad y consideró que el malestar le había disminuido, o sea que había mejorado. Y empeoró solo en un 9,5%. Ya saben ustedes que hay una discusión con respecto al impacto de la pandemia. Es verdad, por supuesto, que los estudios anteriores demuestran que los confinamientos y las pandemias tienen un efecto en el momento mismo que esto transcurre, pero el impacto a largo plazo es mucho más discutible. Si la situación no se vuelve crónica estructural, que eso es distinto, o sea, si no hay una situación de hambruna y de tragedia, digamos, estilo la peste, pues en general la mayor parte de la gente va a salir adelante. Otro elemento muy importante que demuestra empíricamente que esto también se dio es que también se le preguntó a la gente si estaba dispuesto a ayudar, a hacer donaciones, a hacer solidaridad, a colaborar con ONGs. Y en el total de la población, la disposición a ayudar aumentó un 36%, el 54% sigue igual y disminuyó solo un 6%. O sea, como ven, en la encuesta de confinamiento en España, la perspectiva es que el malestar, el empeoramiento fue minoritario, la gente se mantuvo mayoritariamente igual
y la disposición a ayudar tuvo un aumento en cerca de 3 o 4 personas sobre 10. Los otros estudios que conozco, que se han llevado a cabo en Australia, en Nueva Zelanda, en Bélgica, en Inglaterra, también sugieren que predomina más la solidaridad que las conductas, digamos, de malestar, por decirlo así. Y los estudios que han evaluado si ha disminuido la conexión social. Ya saben que un problema del confinamiento es que tenemos que hacer, por ejemplo, estos seminarios, en vez de estar ahí en Concepción, tenemos que hacerlo por la red, pues se pensaba que la conexión social iba a disminuir enormemente. Pues los estudios que se han hecho, pues no han encontrado este efecto de desconexión. No es que la gente no eche de menos la interacción social normal, y de hecho uno de los problemas que hay es que apenas se permite algún grado de actividad, la gente pues tiende a aumentar la interacción, pero no ha habido un tema de conexión. Esta es una encuesta que se llevó a cabo en diferentes países, países como Irán, Turquía, para que no sean solamente los países, digamos, del occidente desarrollado los que están evaluados. Están también, hay encuestas en México, Colombia, Brasil, Chile, Perú y Argentina. Y entre las preguntas que había, se le preguntaba a la gente si percibían que habían habido conductas solidarias. Y la gente tendía a estar de acuerdo. Y estaba más de acuerdo que se había producido eso que conductas como, qué sé yo, comprar papel higiénico, acumular comida, todo ese tipo de conductas que, entre comillas, son egoístas y racionales, que es una tentativa de salvarse uno solo. También se preguntaba si la gente había respetado las reglas de higiene, ya saben, lavarse las manos, los 2 metros de distancia, no desplazarse innecesariamente. Y en todos los países, incluyendo digamos, los países de América Latina, la gente percibía que la gente había respetado las reglas de higiene, pero menos que las conductas solidarias. Y probablemente tiene que ver más, digamos, reafirma la idea de que más que el tema de las conductas de autocuidado, lo que se estaba reforzando una cierta tendencia al apoyo solidario. Luego teníamos la idea de que esperábamos que hubiera una relación entre clase social subjetiva, porque no hay medición de clase social objetiva, pero sí hay una cosa que se llama la escalera de MacArthur, en la cual la gente se sitúa y que funciona relativamente bien. Mientras más alto está la escalera, más de clase alta eras. Y claro, nosotros estábamos esperando que hubiera una relación entre clase popular, colectivismo y solidaridad. Y eso no se dio. No hubo relación con la clase social subjetiva, y que las relaciones que hay son a la inversa y van en el sentido que la gente con más recursos pues percibe menos riesgo, también percibe que hay más conductas solidarias, percibe que se respeta más la higiene, ¿vale? El otro elemento que se ha puesto en cuestión, que se ha discutido mucho, es si la amenaza de la pandemia no va a producir un refuerzo de creencias y actitudes autoritarias. Entonces, en general, la gente se le ha preguntado, ¿usted cree que el país necesita un líder fuerte? En el contexto chileno yo sé que es distinto por el estallido social y por la situación que tienen ahora, pero en otros países, pues, se le preguntaba a la gente si estaban de acuerdo con que hubieran limitaciones a la democracia y a las elecciones para asegurar el tema sanitario, si estaban de acuerdo en que necesitaba un líder más fuerte, si estaban de acuerdo en... Por una parte, lo que se encontró es que hay en algunos países una relación entre percepción de riesgo y de amenaza y el acuerdo con, por ejemplo, necesitamos un líder fuerte que dirige el país y que lo saque adelante, que sería un indicador de autoritarismo, pero lo que se encontró en general es un efecto dual, congruente con las creencias previas de la gente. Por ejemplo, la gente más conservadora se volvía más anti-inmigrante, más autoritaria en ese sentido, pero la gente más progresista se volvía más pro-inmigrante. O, por ejemplo, en el caso del estudio belga, a mayor percepción de amenaza, más la gente conservadora estaba de acuerdo con necesitamos un líder fuerte y hay que limitar las libertades democráticas, pero la gente de bajos valores conservadores, a mayor percepción de amenaza, más estaba de acuerdo en que había que ser solidario y que había que apoyarse. Entonces, un poco la idea que hay esta tensión, pero no hay una tendencia únicamente a reforzar actitudes autoritarias. El problema importante es que estos estudios se han realizado en estos primeros 2-3 meses, que es el equivalente del último mes y medio, 2 meses de ustedes allí. Y probablemente esta respuesta de resiliencia colectiva tiene mucho que ver con este predominio de una especie de comunidad altruista, que se llama la fase heroica y de luna de miel en el sentido positivo. Entonces, en un primer tiempo, se responde a una catástrofe como esta
con una solidaridad interna avanzada, un sentido de unidad, cierta desaparición de conflictos comunitarios, como dicen allí, un estado de ánimo, utopía democrática, por supuesto, no todas estas características tienen que darse, y una sensación general de altruismo y de acción heroica. Entonces, la idea es que este aumento de la benevolencia y la cohesión serían características, entre comillas, terapéuticas. ¿Y aquí se ha dado con quién? Con el aplauso a los sanitarios, en el caso español, ¿perdón? 2 minutos para que puedas ir cerrando. Sí, no te preocupes. Sí, de hecho, estoy terminando. Se dio con el aplauso a los sanitarios, y hay pero claro, aparentemente esto ahora está disminuyendo y están reemergiendo más conductas, por ejemplo, de diversión de los jóvenes que están aumentando el contagio. ¿Vale? Ok. Bueno, y finalmente, la resiliencia como atributo de la comunidad, que es el elemento más estructural, que es lo que es más difícil, ¿vale? Entonces, la idea básica es que la resistencia colectiva debería ser evaluada a la medida de que haya un desarrollo económico, distribución equitativa de ingresos y recursos. Por ejemplo, en el caso chileno esto no se da. El capital social, en el sentido de la confianza que tiene la gente y el uso de los recursos de las redes sociales, que en parte se puede dar vía la participación barrial y eso con las limitaciones que se tienen, que hay información y competencia y comunicación, y finalmente que hay una percepción de que la comunidad es eficaz colectivamente actuando. Entonces, ustedes tienen a favor de esto las movilizaciones recientes, pero también tienen en contra de ello pues las limitaciones mismas del movimiento social, que ha producido cambios muy limitados y probablemente no creo que haya reforzado tan fuertemente la autoeficacia de la gente. Por eso lo que yo quería compartir es un poco resiliencia como elemento estructural, una cosa muy rápida, y luego sobre todo resiliencia como predominio de conductas altruistas y la influencia de la amenaza de la pandemia en la cultura y las actitudes políticas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Darío, por tu presentación y tu mirada amplia respecto a las comunidades, a las diversidades de espacios. Pasamos ahora a compartir con Priscila Hernández y su presentación de carácter más contextual, titulada Experiencia y Sentir Territorial. Desde el contexto internacional que nos presenta Darío, vamos a continuar con Priscila. Muchas gracias. Tu micrófono. Ya, ¿ahí? ¿Está bien? ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Ya. Buenas tardes a todas y todos. También dar la bienvenida a los dirigentes que nos están viendo en esta hora, ya sea de Pedro de Valdivia, de Pedro del Río, y amigos también a quienes les mandamos el link para que pudieran incorporarse a este conversatorio online. Quisiera empezar conversando un poco, hacer una síntesis de nuestra historia, nuestra vida de lucha, cómo nos hemos ido organizando a través de todos estos años. Son más de 100 años de historia que tiene la población aurora de Chile. Cómo nuestros viejos, nuestros padres, nuestros abuelos, con el tiempo, nos inculcaron esto de la lucha por nuestro territorio, la manera como poder organizarnos cada uno de nosotros a través del tiempo. Y todo comienza en 1892, cuando los más antiguos nuestros, que fueron nuestros abuelos, ya sea de diferentes tipos, de diferentes vecinos, llegaron aquí a esta tierra, a este pedazo de Concepción, y se encontraron con tener que buscar un espacio sobre un río. La lucha en ese entonces fue contra la naturaleza, porque tener que enfrentarse todos los inviernos a la crecida del río Biobío, que reclamaba su territorio, y volver a formar nuevamente el terreno para que sea sólido y para que pudieran construir sus casas, hizo que esta gente de este espacio que hasta el día de hoy permanece adquiriera más fuerza, más raíces dentro de un territorio, una manera de organizarnos entre todos, la solidaridad que ha estado siempre presente en nuestra gente, y la lucha de que nadie nos quite lo que por derecho o lo que por legitimidad nos corresponde, que es vivir en esta tierra.
La primera lucha que tuvimos fue contra la naturaleza, no tan solo los de Aurora, sino yo diría que toda la parte que es desde el Chepe hasta la Mochita. Luego vinieron la lucha contra un Estado opresor que durante mucho tiempo nos quiso sacar de este terreno, de un territorio que nos costó mucho, un Estado que nunca nos, hasta el 2015 casi, nunca nos reconoció que nosotros éramos los legítimos dueños de estas tierras, y siempre estuvo la perseverancia en eso. Es una de las cosas que yo he marcado, ser perseverante en lo que nosotros queríamos. ¿Qué queríamos nosotros? Quedarnos en el espacio que construyeron nuestros viejos. Esto comenzó desde 1990 con la lucha territorial, cuando comenzó un proyecto llamado Ribera Norte, en la que nos querían sacar de nuestra tierra y nosotros perseveramos aquí en La Aurora, organizándonos, lo que en ese entonces eran nuestros padres, tratando de hacer fuerza de diferente manera, ya sea con actividades, contándole a los vecinos, enseñándole a los vecinos por qué no nos convenía irnos de este lugar. Luego el 2010 nace, después del terremoto, que todos sabemos que fue una excusa, la excusa del Estado de Chile para decir que necesitaba un puente en el Biobío, y fue la excusa perfecta para decir que nosotros no deberíamos haber quedado aquí en esta tierra, que no deberíamos estar viviendo aquí en La Aurora, y fue la excusa perfecta para decir que teníamos que irnos de aquí. Nuevamente tomando la fuerza, empezando a organizar como pobladores. Llegó el 2012 cuando ya el puente se empezó a construir. La lucha más dura la hemos dado nosotros en este momento, porque desde el 2012 a la fecha nos tocó organizarnos, aprender muchas cosas, educarnos para poder saber a qué nos estábamos enfrentando, organizarnos como comunidad, conocer a más vecinos, porque en algún momento los vecinos se conocen cuando tú lo conoces por el hola, por el saludo, por cómo están, pero cuando empiezan a hacer una lucha en común que nos afectaba a toda una comunidad, a más de 400 familias en ese entonces. Entonces nace esta manera de poder organizarnos por cuadra, organizarnos por calle, tratar de ver cómo poder hacer frente a un gigante que se nos venía encima, cómo poder ganar este gallito con un Estado que lo único que quería era tener nuestras tierras, que fueron hechas por nuestros antepasados, y sacarnos de aquí y llevarnos a la periferia. Y una de las maneras que lo conseguimos fue, una de las cosas que he dicho siempre, ser perseverante en nuestra lucha, tener mucha fe de que lo que nosotros estábamos pidiendo en algún momento lo íbamos a poder tener. La organización es fundamental para esto. Organizarnos como organización territorial, organizar a los vecinos por cuadras, para que cada cuadra o cada grupo tuviéramos la misma información, hacer talleres para que podamos educarnos. La educación también es súper fundamental. ¿En qué sentido? En que el tema nuestro es el tema de vivienda, podernos quedarnos aquí, que nos construyeran en el mismo lugar donde nuestros viejos rellenaron el territorio. Y para eso había que educarse, y educarse es conocer todo lo que tenía que ver con vivienda, todo lo que tenía que ver, tener conocimiento con respecto a las leyes, qué sé yo, a los decretos que hay de vivienda, y para eso tuvimos que hacer talleres también, ya sea para los dirigentes y ya sea para la comunidad. También vimos una puerta también de poder dar a conocer la historia de La Aurora a través de su patrimonio. Empezamos a trabajar el patrimonio firme en La Aurora, poner en valor la memoria, que era súper importante. Y eso también nos llegó a conocer mucho más a nuestros vecinos. Saber qué es lo que había detrás de una puerta, cuál era el dolor que sentían nuestros vecinos de tercera edad, qué era lo que ellos sentían por la tierra en la que estábamos, en la que habíamos crecido, en la que habíamos nacido. Por lo tanto, también fue rico el conocimiento que obtuvimos
a través de los talleres con los vecinos en los talleres de patrimonio que estuvimos haciendo. Y es súper importante las redes. ¿Por qué? Porque a través de las redes sociales, a través de las redes con otras organizaciones, conociendo la historia de organizaciones que colindaban con la Aurora, ya sea de Pedro del Río, de Pedro de Valdivia, ya sea con organizaciones incluso fuera de la ciudad de Concepción, como es Talcahuano, como es Chihuayante, y fuera también de la región, pudimos conocer que la lucha nuestra también era la lucha de otros lugares, que en algún momento cuando nos sentimos solos, también en otra parte también se estaba luchando por eso. Y la manera que ellos tenían de luchar era similar a la lucha nuestra. Organizarnos, educarnos con redes y ser perseverantes en la lucha, no flaquear en lo que nosotros estábamos tratando de obtener. Y todo eso nos llevó que el 2015, en el gobierno de la Michelle Bachelet, se reconociera que la población Aurora de Chile era una población emblemática de historia y que el proyecto de vivienda era para los habitantes de la Aurora. Se hizo una primera etapa, todavía estamos lidiando con una segunda etapa, que es lo que nos toca con este gobierno, que yo sinceramente, y se lo he dicho a ellos en mesas de trabajo, que no nos van a construir, porque en realidad estamos bajo un gobierno inepto, ya sea en los tiempos que estamos viendo, en las soluciones que han dado para la gente. Y hoy estamos enfrentándonos no tan solo a una lucha territorial, sino a una lucha de pandemia a nivel mundial y en nuestra comunidad. Esto nos ha llevado, no ha sido ni fácil, no ha sido difícil, yo diría que ha sido más fácil. ¿Por qué? Porque nosotros en algún momento hicimos un catastro y eso nos ha servido mucho ahora para saber qué familia era más vulnerable. Entonces nosotros como organización territorial tenemos la base de datos que la hicimos nosotros, de cada familia de la Aurora, y lo otro, tenemos una cantidad de vecinos que tienen muy rico esta parte de la solidaridad. Y son sinceros cuando dicen, yo necesito o yo no necesito. Que es bien poco las personas que pueden decir eso. Y nuestros vecinos, cuando hemos pedido ayuda, todos están presentes y algunos dicen, no, señora Priscila, yo no necesito, necesita él. Entonces, eso ha sido fundamental, las redes sociales. Y para eso incorporamos un WhatsApp de la comunidad de la Junta de Vecinos, donde hay 150 vecinos incorporados en ese WhatsApp. Hicimos hace poco el WhatsApp de venta y compra, en donde nuestros vecinos están ofreciendo cosas, donde se están vendiendo cosas y donde también hay donde se permutan cosas también. Y ha sido muy valioso eso porque se puede ayudar a otro en nuestra propia comunidad. La gestión que hemos hecho como organización territorial ha sido más con particulares que con el gobierno o con la municipalidad, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que llegue una ayuda que tiene mucho protocolo en realidad, porque la ayuda que da el gobierno es muy protocolar, que podemos mandar 10, 15, 20 listados y resulta que se demoran más de 15, 20 días en entregar esa ayuda cuando la ayuda era necesaria hoy en esa casa. Entonces nosotros no hemos tenido que organizarnos en forma autónoma, y yo adoro la autonomía, me gusta porque nos hace más fuerte, y tratar de ir en ayuda del necesitado. De eso hemos logrado, tuvimos una gestión con la Cámara de la Construcción que nos ayudó, hicimos gestiones con empresas particulares que estuvieron trabajando en la Aurora, ya sea la de la Besalco, que estaba construyendo el puente, la Manzano, que estaba haciendo la urbanización. Hicimos gestión con amigos particulares que siempre nos están ayudando, amigos que nos conocen, que saben la trayectoria y la gestión que hemos llevado como organización territorial en esta parte de Concepción. Y eso ha sido súper importante, las redes sociales, que es el WhatsApp. Es genial. Ha sido genial porque los vecinos al tiro contestan
yo puedo hacer esto, yo puedo en esto, este necesita, este no necesita. Identificar a veces los casos que llegan de migrantes, de gente que nosotros no conocemos, la Aurora, y gracias a los vecinos tenemos esa parte ya controlada, que no son muchos, pero sabemos que dónde está la necesidad. Y con la ayuda en general de toda la propia comunidad, la propia comunidad que nos rodea, nuestros amigos, nuestros vecinos, y con ello hemos podido lograr hacerle frente a esto. En la Aurora no ha habido casi casos de contagiados. Han habido 2 o 3, lo demás no. La gente toma sus precauciones en los negocios para ir a comprar, para salir a la calle. Tenemos hartos vecinos de la tercera edad también, en la que estamos bien pendientes de ellos, ya sea con lo que ellos necesitan, que es lo básico, es súper poco lo que necesita una persona de la tercera edad. ¿Sí? Nos quedan 2 minutos. Ya. Para ir cerrando. Y eso nos ha valido muchísimo las redes sociales. Entonces yo diría que la perseverancia, la organización, las redes que se puedan tener y fe que podemos lograr en el futuro algo que siempre hemos querido, son la clave de poder salir adelante con todo esto. Así que eso sería. Ahí termino. Bien. Agradecemos, Priscila, tu presentación. Pones de relieve la fortaleza y la lucha desde una perspectiva histórica, y eso lo señalas muy, muy enfáticamente. Declaras diversas formas de organización en distintos contextos. Quisiera leer algunas consultas, algunos comentarios que nos hacen llegar a nuestro chat, de parte primero de Gisela Inostroza hacia Darío. Luego vamos a tener al final un cierre para poder contestar, pero voy a ir leyendo para que podamos compartir las inquietudes y levantar el proceso que se va generando. Gisela Inostroza dice en su planteamiento a Darío que se da la resiliencia sin involucramiento de actores de salud mental, ¿sí? Mauricio Araya señala, sin duda la resiliencia de las comunidades es clave en la superación de eventos difíciles. Nuestro país tiene experiencias con situaciones complejas como el 27F y ahora con la pandemia. Es necesario que se fortalezca la protección social y la participación comunitaria, así como disminuir las brechas de inequidad en todo ámbito. ¿Sí? Eso. Bueno, incentiva la participación a través de nuestro chat. Pueden hacer comentarios, ir elaborando y tejiendo el diálogo también a partir de lo que va siendo, lo que uno va atesorando. Quiero dar el pase o la palabra a Camila Barraza, quien continúa en este orden, digamos. Adelante, Camila. Ya, ¿se me escucha? Sí, ya, bueno. se te escucha. Muchas gracias por la invitación. Agradecer también el compartir el espacio con Priscila, con Katia, con Gerlin, que son ya amigas conocidas. ¿Me avisan si se ve la pantalla? Sí, ya, perfecto. Bueno, yo creo que me gustaría empezar quizás contando un poco que para nosotros al menos es imposible comprender este contexto o comprendernos dentro de este contexto de pandemia sin el contexto previo de estallido social, entendiendo que esta pandemia nos agarra justo en un momento en el que muchos de nosotras ya no nos encontrábamos solos, ¿no? Porque veníamos de un proceso de conocer y reconocernos también con nuestros vecinas y con nuestros vecinos, y que veníamos también de un proceso que ya venía transgrediendo nuestra subjetividad, donde se venía politizando la vida cotidiana,
y que también se venía afectando, digamos, por todo el proceso político que estábamos viviendo, por el miedo, por la violencia ejercida desde el Estado. No olvidemos que veníamos de un proceso donde estábamos lidiando con las muertes, con gente mutilada, encarcelada, torturada, violada, y que por ende estaba transgrediendo también toda nuestra vida cotidiana, ¿no? No solamente en términos de organización, sino que también se vieron involucrados nuestros espacios de estudio, de trabajo, nuestras prácticas cotidianas de ir a comprar, de ir al centro, y que dentro de este proceso que todavía no alcanzábamos ni siquiera a analizar bien, llegó este bicho y en el fondo la pandemia. Dicho esto, bueno, mi nombre es Camila, la Herling me había invitado a hablar como desde mi desarrollo más laboral, pero le propuse un poco salirme de ese espacio y proponerle en el fondo hablar a partir de la experiencia que hemos venido haciendo desde una organización súper nueva que nace en el contexto del estallido y que en el fondo pasa a ser la Asamblea Cerro Gavilán. No se me ve. ¿Se ve como presentación? Si me pueden responder en voz alta sería... Sí, se ve como Sí, presentación. Ya, perfecto. Bueno, entonces contarles un poco que a partir de estas manifestaciones de octubre, en el barrio donde vivo yo, que es aquí lo amarillo que se ve ahí es el centro de Concepción, y lo rojito con esa plaza que hay es el barrio donde me encuentro yo, muy cerquita de también donde está la Priscila, que es en esta zona de acá. Con las vecinas y los vecinos nos fuimos encontrando con olla en mano, digamos, en los cacerolazos, donde a partir de los encuentros cotidianos que fuimos teniendo, empezamos a conversar y nos empezamos a agrupar en asambleas, ¿ya? Ahí nace la Asamblea Cerro Amarillo y la Asamblea Plaza Cruz, que finalmente, después de muchos encuentros, decidimos... decidimos en el fondo agruparnos y hacer un solo espacio de organización, al que llamamos Asamblea Cerro Gavilán. En este espacio de organización fuimos en el fondo haciendo distintas actividades y jornadas reflexivas, de donde surgieron ollas comunes, trabajos de mapeo colectivo para reconocernos también dentro de un territorio que hace mucho tiempo que no tenía una actividad en torno a la organización social. Ya, si bien existen juntas de vecinos, estas juntas de vecinos en el contexto de la revuelta social desapareció como entidad. Y más allá de eso, también nunca existió como organización, sino que era el lugar donde uno iba a pedir sus papeles, pero que no tenían esta lógica de poder abarcar a la comunidad que vivía en este sector. Entonces la asamblea viene a darse en un lugar que, a diferencia, por ejemplo, de la Aurora o de otras poblaciones, habían perdido la organización social, ¿ya? Y en este lugar nos empezamos a encontrar distintas personas, la mayoría de nosotros somos arrendatarios, por ejemplo, y eso no es un elemento menor, y fuimos teniendo distintas jornadas reflexivas, donde una de las primeras de ellas fue el abordar el tema de la salud mental, por ejemplo, de cómo nos sentíamos, cómo estábamos, y cómo podíamos también ir respondiendo a los procesos sociales y políticos que estábamos viviendo, y también un trabajo con niñas, con niños, de propaganda, de agitación. Hicimos clases abiertas, digamos, para un poco entender lo que significaba la historia de la Constitución en Chile, o de los procesos constitucionales. Reconocimiento del barrio, hicimos recorridos barriales, de a poquito nos íbamos juntando hartas vecinas y vecinos, y
también, bueno, esto acompañado de otro tipo de actividades como las ferias, la música, donde los mismos vecinas y vecinos iban encontrándose y presentando también, ¿no? Yo toco violín, yo toco esto, entonces ahí empezamos como a conocernos y de a poquito ir encontrándonos con más gente. Y también, obviamente, lo que son las marchas y las manifestaciones, que eran parte también de nuestras acciones colectivas como grupo organizado. Ya veníamos en un proceso un poco madurando lo que teníamos, hicimos jornadas de cine, celebramos cumpleaños, o sea, veníamos ya con un proceso un poco más, no solamente de la acción política, sino que también de compartirnos en el cotidiano, ¿no? De conocernos, de querernos, de afectarnos mutuamente. Y por otro lado estaba el trabajo político, donde habíamos comenzado a definir ya líneas políticas, habíamos empezado a definir cuáles eran, en el fondo, el sentido del encuentro, ¿no? En este contexto político, en este contexto social, y por ende empezamos ya a trabajar en lo que eran las divisiones de la organización en distintos grupos o comisiones, donde fuimos definiendo algunas de las acciones que llevábamos. En esto llegó el coronavirus y tuvimos que transformar nuestras acciones y después del shock, digamos, de lo que fue el chuta, tenemos que entrarnos, no podemos juntarnos y todo eso, en el fondo dijimos, bueno, no podemos solamente dedicarnos a lo que es el encierro, sino que es necesario también retomar nuestras actividades y seguir organizándonos, ¿no? Que era lo que el contexto nos pedía. En ese sentido, yo creo que más allá de lo que es la resiliencia, como decía Darío, o lo que es el altruismo, también está el tema de la resistencia. Yo creo que hay un proceso político que veníamos viviendo que no podemos dejar de denunciar, de decir y de manifestar en un contexto en el que por cosas, no sé si naturales o no, pero yo creo que las primeras semanas se habló, chuta, vamos a tener que dejar la lucha, digamos, como en stop. Y yo creo que eso es lo que no se ha ido dando. No se ha ido dando. Yo creo que las organizaciones, al menos acá en Concepción, todas las asambleas que comenzaron con la revuelta, hoy día han comenzado a reestructurar sus acciones, pero no con un fin solamente de solidaridad en el sentido altruista, sino que también con un fin político detrás, y de resistencia también. O sea, yo creo que, por ejemplo, dentro de lo que contaba Priscila, claro, cuando se pelea con el río puede que haya una resiliencia en términos territoriales, pero todo lo que sigue después es una resistencia política también. Y eso es súper importante de mencionar, ¿no? Bueno, y en tiempos de pandemia ya fuimos como transformando un poco los espacios, empezamos a hacer los ciclos de diálogos populares, que son un espacio de reflexión interna, donde empezamos a abordar temas contingentes y a seguir conversando para incentivar el diálogo. Y ahí también me parece que es importante que el diálogo no es una entrevista ni una serie de monólogos, sino que también son procesos transformadores, donde en el fondo el hablar con otra o con otro me va transformando a mí también y nos vamos afectando mutuamente. Y eso es lo que no quisimos perder. Si bien no nos podíamos ver en un principio, sí quisimos mantener estos encuentros donde nos podíamos transformar mutuamente y donde podíamos estar analizando el contexto y fortalecer también nuestras redes de afecto y apoyo mutuo en estos tiempos. Ya hemos hecho varios diálogos populares, ahí hay un poco de los títulos. Hemos analizado lo que es la ciudad neoliberal hoy día, porque también nos estamos viendo afectados con el tema del crecimiento inmobiliario. Hemos hablado de organización y solidaridad en tiempos de crisis, hemos hecho lecturas de escenario colectivo, hemos hecho conversaciones sobre la autogestión y el cuidado de la salud, desde donde surgió también un espacio donde pudiésemos compartir cómo nos estábamos sintiendo y cómo abordar estos temas de manera colectiva.
Y también hemos hecho en el fondo estos temas como de ciclos de diálogo donde hemos visto la salud más allá de la enfermedad, ¿no? O sea, más allá de estar como reconocernos en estrés y todo, es como ir enfrentando también antes de cualquier síntoma el proceso que estábamos viviendo. Camila, quedan 2 minutos. Ya. Y bueno, y por otro lado, estamos haciendo las acciones de abastecimiento colectivo, donde ya en el fondo decidimos que juntarnos era un tema relevante, que parte de la salud y del bienestar tenía que ver con la alimentación y de cómo resolvíamos estos procesos. Y dentro de esto también se han llevado procesos más grandes de abastecimiento, donde hemos compartido con otras asambleas, hemos hecho redes y pedidos en distintos lugares para ocuparnos del tema de la salud y de cómo en el fondo vamos solucionando también los problemas que se vienen de aquí al futuro, que no solamente son en términos de solucionar las cosas que tenemos en... Desapareció mi pantalla, ¿cierto? Ya. Claro, de no solamente ocuparnos hoy día de los problemas que tenemos en el contexto de pandemia, sino que también tener una proyección política desde la comunidad, desde lo comunitario, y que no solamente tiene este sentido en el fondo a corto plazo, sino que también tiene un sentido de cómo vamos haciendo comunidad y de cómo vamos resolviendo nuestros comunes desde la acción política, desde la resistencia y desde el afecto también, como uno de los componentes más importantes. Eso, yo cerraría ahí como para dejarlo como experiencia y que lo vayamos discutiendo después con el cruce con las otras conversaciones. Bien, muchas gracias Camila, pones de relieve a través de las fotografías, las imágenes y tu relato, elementos ya en común, ¿sí? Desde las comunidades y el trabajo con las comunidades. Y también llamas a la discusión un poco en la línea de los conceptos que se han utilizado acá, resiliencia que levanta Darío y bueno, a la par la resistencia que también propones como idea, ¿no? Vamos a dejar la discusión y las preguntas para ir cerrando. Quiero darles el pase y que pueda continuar Alba Zambrano con su exposición, ¿sí? Desde ya reiterar que pueden compartir sus comentarios, sus preguntas al chat para poder hacer una recopilación al final del cierre. ¿Bien? Alba. No te escuchas. Alba, no se escucha. Estás en Me habla silencio. una chica. Ahora sí. Me habla una chica española y me dice que estaba reactivado, entonces le creí. Bien, primero que nada, gracias Erlin por la invitación y por provocar este espacio de diálogo. Un placer escuchar a Priscila, Camila, que ya habían sido anunciadas por Erlin en algunos otros espacios de conversación. Un gusto verte en directo, no en vivo, Darío, y un gusto también, Katia. Quisiera a continuación compartir muy brevemente una cierta lectura de los procesos comunitarios, especialmente en barrios y más acotadamente en barrios de la región de la Araucanía. Y proponer esta mirada como un filtro o como un marco conceptual también para comenzar a analizar con mayor profundidad los procesos que acontecen en los distintos. Espero que se vaya, ahí sí. Bueno, lo que propongo es resultado de una serie de
experiencias de investigación-acción que parten más o menos del año 2004, que al principio operan más bien como apoyo a programas de la política pública con asiento territorial y que va cursando como asesorías, como procesos formativos, y luego distintas organizaciones también barriales comienzan a pedirnos que los podamos ir acompañando. Y hoy día, y en eso nos acompaña Herlin, estamos en el desafío de construir un sistema integrado de evaluación participativa de la dinámica psicosocial comunitaria, de manera también de ir aportando aquellos barrios que por supuesto lo requieren. Hay barrios que tienen procesos muy ricos y no necesitan en lo absoluto el apoyo externo, pero hay algunos barrios que sí sienten la necesidad de irlos acompañando. Entonces, nuestra oferta modesta es ir colaborando en producir información que permita contar con el punto de vista de los distintos miembros del territorio, con un conjunto de categorías de análisis que nos van dando pistas sobre qué aspectos concretos también ir haciendo palanca y favoreciendo, ¿no es cierto?, para que estos procesos de desarrollo de capacidad organizativa, de acción colectiva, de acción autónoma, pero también de enlace con otras organizaciones y también con el acceso a otros recursos pueda irse gestando. Partiría definiendo primero qué es la acción comunitaria, porque esta capacidad de hacer juntos, de construir un común que permita a las personas poder avanzar hacia objetivos compartidos, tiene algunos desafíos que son importantes, que en algunos barrios, sin lugar a dudas, se gestan de un modo autónomo, a través de la historia, pero en otros barrios con otras condiciones de nacimiento, por ejemplo, barrios que son reunidos a propósito de una erradicación o que llegan a una nueva construcción pero sin tener historia compartida, ahí lo común y lo comunitario, sin lugar a dudas, hay que construirlo, ¿ya? Este sería un tipo de acción entonces que por un lado supone, provoca, genera cambios en las relaciones humanas y esos cambios buscan básicamente incidir de un modo directo en la distribución del poder. En nuestro análisis el tema del poder aparece como un aspecto relevante, voy a referirme a aquello a continuación. Y un ejercicio importante es que las organizaciones, los miembros de una comunidad, requieren consensuar objetivos, pactar también significados sobre cuáles son las necesidades, cuáles son los recursos, qué es lo que quieren cambiar, qué es lo que quieren transformar, ¿ya? Y todo ello, ¿no es cierto?, para poder ir avanzando hacia unas metas que, desde nuestra perspectiva al menos, debieran ir no solo en el mejoramiento material, sino que también a transformar relaciones, actitudes y también transformar de un modo sustantivo las relaciones de poder. La acción comunitaria, para ser tal, requiere de varios procesos de complejidad, de alta complejidad, ¿ya? Por un lado, supone un proceso participativo que se oriente a crear, fortalecer organizaciones sociales, que el tejido social se vaya alimentando, enriqueciendo, que grupos aislados previamente logren articulación entre ellos, hasta llegar a concebir, más allá de las diferencias particulares de cada grupo, un proyecto compartido. Pero además esa participación tiene que ser necesariamente organizada, mediante plan, mediante estructuras que permitan ir organizando también esa complejidad y proporcionando, yo diría, niveles cada vez mayores de complejidad, valga un poco, uno busca siempre disminuir la complejidad, pero en materia de participación uno debiera aspirar a aumentar la complejidad, es decir, más hace más vínculo, más interdependencia, ¿sí? Y en las distintas escalas del barrio, pero también con entidades
Bien, al parecer estamos presentando algunos problemas de conectividad. Alba, estamos en espera que pueda retomar su planteamiento. Ahora sí, Alba, ¿me escuchas? Se escucha Nos entrecortado, ilustraban Alba. Disculpa. Es mi conexión. Es mi Sí. conexión y no tengo mucho más que hacer. No te preocupes. Intentemos, sigamos, adelante. Ok. Bueno, y yo diría uno de los procesos más complejos, pero absolutamente necesario, es facilitar nuevas formas de conciencia y que las personas se vayan implicando en esta dimensión política que ya anunciaban recién. ¿Mm? Bueno, yo referí al tema del poder como algo relevante, porque aquí, si bien muchas comunidades logran desarrollar mucha solidaridad, mucha ayuda mutua, muchos de los propósitos que son relevantes para tener una vida digna pasan por tomas de decisiones que no están incorporadas en el espacio barrial, sino que pasan por tener incidencia política. Entonces, acá el poder nosotros lo vemos como, un poco como se plantea desde la lógica del desarrollo humano. La capacidad de las personas para incidir en el entorno, para poder ir haciendo la vida que desean hacer, tanto en la dimensión personal, pero también en la dimensión colectiva. Y entonces enlaza, por un lado, por las capacidades que las personas logran desarrollar, pero también y fundamentalmente a los recursos que puedan acceder. ¿Ya? Y eso necesariamente se moviliza no solo en el espacio interno, sino en diálogo con otros espacios del territorio. Y del Estado, por supuesto, también. Acá, para poder tener un ejercicio del poder conectado con esta posibilidad de ir avanzando en el desarrollo humano, necesitamos que las personas tengan la percepción de poder, pero al mismo tiempo cuenten objetivamente con la posibilidad de acceder a esos recursos e ir tomando decisiones sobre su propia vida. Uno podría ver de un lado el poder como limitación, que yo diría es el paradigma que más prevalece, sobre todo cuando hay relaciones de asimetría y dominación, en esta relación suma cero, en que alguien tiene el poder y eso supone que otro no lo tenga. En la vida barrial lo que uno busca es fomentar el poder potencia, y cómo se ponen en diálogo distintos recursos, que se implementan y ello, ¿no es cierto?, apuntando hacia esta acción colectiva. ¿Ya? Ese es el tipo de poder que tratamos de favorecer en el desarrollo del territorio. La psicología comunitaria viene desarrollando ya desde hace varias décadas y luego este concepto es tomado por agencias internacionales, que yo diría destaca suficientemente el concepto de poder y le otorga una centralidad en las relaciones barriales. Este es el concepto de empoderamiento, particularmente el de empoderamiento comunitario, que enlaza, por un lado, la autodeterminación personal, que deviene de esta posibilidad de ejercer capacidades y oportunidades, y también la determinación social, que está estrechamente ligada a la posibilidad de participar con otros en esta lógica más política, ¿ya? Y que deriva en un sentido de competencia comunitaria que también es fundamental para fortalecer la capacidad de acción colectiva. A nivel comunitario, uno diría que el empoderamiento entonces traduce esta capacidad de acción colectiva, en donde las organizaciones están enlazadas, en donde hay capacidad reflexiva, y las personas entonces tienen capacidad de acción y determinación sobre las cuestiones que son importantes. Y el concepto que nosotros hemos recogido, porque creemos que representa mucho más el espíritu de lo que pretendemos acompañar en los territorios, es el concepto de fortalecimiento comunitario. Acá se tratan de enlazar un conjunto de procesos psicosociales que
a nuestro entender, tienen que ir enlazándose en la vida de la comunidad. Y estos son, por ejemplo, identidad social, capital social, organización comunitaria, participación, liderazgo, sentido de comunidad, apropiación de espacio, por referir algunos. Entonces, el desafío que nosotros planteamos para ir haciendo este diálogo entre saberes es cómo la comunidad, por un lado, con toda la vida que ha llevado en el territorio, esta capacidad de compartir, construir, también podemos ir ayudando a mirar a lo mejor deliberadamente sobre ciertos focos, y cuando un barrio tiene ciertas dificultades en ciertas dinámicas, cómo ponerle nombre a eso y también cómo poder ir evaluando cómo abordarlo. Nosotros hemos intentado avanzar en acompañar procesos de investigación, acción participativa, en donde nosotros nos ponemos a disposición de las organizaciones, del barrio, para ir ayudándoles a construir este conocimiento, que es en el fondo ir reflexionando sobre los propios procesos, relaciones, y que esa información vaya sirviendo para ir tomando decisiones e ir construyendo ese proceso compartido. Aquí hay algunas fotografías de algunos procesos que hemos acompañado. 2 minutos. Alba, 2 minutitos, sí. Gracias. Solo para ilustrar que esta producción de conocimiento, ayudando también a generar y facilitar ciertos procesos de reflexión, de formación, de interacción, es un poco lo que tratamos de hacer. Algunas constataciones generales, y que yo creo que me gustaría, sobre todo si podemos conversar luego, ponerlas en diálogo en lo que se está poniendo en juego hoy día con la crisis del COVID, pero fundamentalmente el cómo también la crisis del COVID pone en doble crisis, ¿no es cierto?, a las comunidades. Lo primero es reconocer la diversidad de lo comunitario y lo que se entiende por común, sobre todo en el caso de la Araucanía, en donde tenemos diversidad cultural, en donde tenemos también muchas comunidades aisladas y que de algún modo han aprendido a arreglárselas solas, muy al límite de la subsistencia, pero allí se da un enlace, una conexión que no es la misma que la que podemos ver en barrios tal vez con mucha adversidad, dificultad, pero de algún modo mucho más conectada con recursos que podemos criticar el cómo se ejecutan, pero que allí de alguna manera hay otro tipo de diálogo. No es lo mismo tampoco lo común en ciertos barrios que se han ido conformando a propósito de entrega de viviendas, ¿no? Que habitualmente son muy pequeñas y que no siempre se alimenta el tejido social ni la vida en común desde los programas del Estado, de los programas sociales, sino más bien muchas veces incluso se llega a agredir el capital social, se entra a generar competencia por los recursos escasos, etc. Entonces hay heterogeneidad no solo en la comprensión de qué es lo común, lo comunitario, sino que también hay heterogeneidad en el tipo de acción comunitaria. Hay barrios con más historia que logran consolidar procesos de mayor alcance, y otros territorios en que tienen mucha dificultad. En todo caso, en nuestra región, la queja habitual de los líderes, los dirigentes, es la baja participación. Yo diría que lo que más aparece, sobre todo en barrios más antiguos, es un fuerte sentido de comunidad, una valoración por el territorio, por la vida compartida, se añora esa comunidad en donde se luchó por ir consiguiendo pequeños logros, y yo diría que esos son los barrios que hoy día tienden de modo muy espontáneo a la solidaridad, pero nuevamente en el marco, ¿no es cierto?, de ir generando elementos básicos para la subsistencia. Y en otros espacios está más presente lo político, pero eso supone otros procesos sobre los que podemos volver, ¿sí?
Y diría, en el caso de nuestra región ha ido surgiendo también una suerte de tejido social difuso que no está concretado en un territorio particular, sino que comienza a enlazarse con distintos territorios y eso comienza a movilizar entonces capacidades que están un poquito allí paralizadas en algunos territorios. Muchas gracias. Eso, yo diría, acá en juego la memoria colectiva, sentido de comunidad, capital social, sobre todo en cuestiones más básicas, y creo que todavía como región tenemos desafío en el campo de la participación y en el campo de la politización. Muchas gracias, Alba. Vamos a continuar directamente con Katia en virtud del tiempo para poder abrir el espacio de diálogo y discusión. Katia, adelante. Gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Bueno, me toca cerrar ya más o menos en la presión del tiempo. Y bueno, tenía una presentación, pero en realidad a partir de lo que todas ya presentaron, Darío y el resto de mis panelistas, compañeras, la verdad es que preferiría simplemente hacer algunas reflexiones a partir de lo que se ha presentado hoy día en este conversatorio. Súper interesante por lo demás y también como que te va invitando a hacer conexiones respecto a las distintas miradas que han sido como puestas en común en esta conversación. Y yo creo que ahí lo que me surge es una reflexión sentipensante, porque más que pensar desde proponer conceptos o teorías, creo que la reflexión viene también desde el propio situarme en estas experiencias comunitarias de transformación, que en el caso de Chile están muy, muy permeadas por procesos de lucha y de organización y de resistencia. Ahí también me adscribo a lo que plantea Camila en relación a esto de también cómo ponemos también en tensión esta idea de resiliencia, o más bien cómo ampliamos la idea de resiliencia también con esta idea de resistencia. Porque la pandemia para Chile, el contexto de Chile es muy distinto al contexto de la pandemia recibida en otros países, en los países del norte global, como se le llama en términos académicos, porque acá a nosotros nos tocó la pandemia en medio de una crisis sistémica, de una crisis social, política, de una crisis de representatividad y de legitimidad del sistema político tremenda. Y en eso nos pilló, o sea, la pandemia en Chile nos pilló en esta como eslogan de se viene marzo, bajo esta idea de que marzo iba a retomar el proceso de revuelta popular. Entonces, desde ahí, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que esta pandemia nos encuentra como pueblo, como comunidades, en un proceso muy interesante de revalorización de prácticas de lucha y resistencia históricas, como las que mencionaba Priscila, a partir de la experiencia de la Aurora de Chile, donde hay un proceso de lucha desde mucho antes, o sea, aquí no hay una cosa nueva, novedosa de que las organizaciones hayan aprendido a organizarse porque el Estado les enseñó, al contrario, todo lo contrario, el Estado como figura de poder en general nunca se ha sentido muy cómodo con esto de los procesos de autonomía que mencionaba Priscila, por ejemplo. Entonces, estos procesos de aprendizaje político, organización política, son históricos de la lucha de la dictadura, pero antes de la lucha de la dictadura, si pensamos en el abastecimiento que mostraba Camila, por ejemplo, ya teníamos en los 70 en Chile los procesos de la Junta de Abastecimiento y Precios, que eran de una otra manera vinculados a lo institucional también, con unos vínculos y cruces con lo institucional, eran procesos comunitarios de resolver el abastecimiento y la alimentación. Pero claro, en el caso de nuestra historia particular chilena, la dictadura lo que hace es que quiebra este sentido de lo comunitario, este sentido de lo colectivo que se había estado construyendo por décadas y por una historia particular que es la que nos caracteriza. Lo que hacen los gobiernos posteriores a la dictadura es tratar de
mantener esta idea de democracia protegida, esta idea de que la democracia había que cuidarla para que no nos volviera la dictadura de nuevo, y eso que significaba, la precondición para eso era que los movimientos sociales y la acción colectiva se mantuvieran desarticuladas. Tenemos entonces iniciativas constantes, intentos de reconfiguración, procesos de solidaridad popular que existieron y que perduraron posterior a la dictadura. De hecho, las ollas comunes que hoy día están distribuidas en todo Chile, que también están siendo utilizadas por la narrativa convencional, porque si pensamos hoy día y nos ponemos a mirar el noticiario, también está apareciendo, aparece en canales de comunicación convencionales como Mega, Chilevisión. ¿Cuál es la retórica? ¿Cuál es la narrativa que hay ahí? Ah, la señora está ayudando a armar una olla común en su territorio. O la municipalidad, o agradezcámosle a estos políticos que están entregando comida para esta olla común. Entonces, esta idea, esta estrategia de sobrevivencia comunitaria, popular, que tiene una historia que es tremendamente política, es también hoy día utilizada y manoseada por los sectores mainstream tradicionales del poder, de los medios de comunicación y también por los sectores políticos. Así nos pilla la pandemia, nos pilla en un momento, en el caso de Chile, nos pilla en un momento de basta, del Chile despertó, del ya no se puede aguantar más y tolerar más décadas de desigualdad estructural, de un sistema perverso de pensiones, como tenemos hoy día en la discusión política. Ese es el Chile que recibe la pandemia. Entonces, frente a este Chile, lo que nos muestra la pandemia es una agudización de la crisis sistémica y estructural, de la crisis de representación, de esta también desconfianza en las figuras institucionales, a nivel local y también a nivel estatal. Lo decía Priscila, en un mes prácticamente, entre 20 días, recién puede llegar una ayuda. La ayuda se necesitaba ayer. Entonces, ¿qué se hace mientras tanto? Las comunidades utilizan los recursos que han construido desde su historia de lucha, no desde una historia de complacencia, no desde una historia de sumisión, que es otra también de la narrativa y de la retórica que se ha querido instalar, que disputa este otro repertorio de solidaridad popular que tiene que ver con esta idea de la caridad. Entonces, la solidaridad, en realidad, que no es solidaridad, que es caridad neoliberal. Entonces, tenemos a los Don Francisco, tenemos a todos estos actores que empiezan a levantar esta idea del altruismo, que también mencionaba ahí Darío, pero que empiezan a utilizar también esa idea, que esa apuesta no necesariamente se condice con el camino que han construido los territorios y las organizaciones que se han estado levantando en estos territorios. Entonces, esta idea de solidaridad popular creo que permite hacer esta distinción entre una utilización de la palabra de solidaridad para una agenda que busca, por una parte, decir, bueno, está bien que la gente colabore porque el Estado sigue siendo un Estado neoliberal, entonces tampoco lo desafiemos. Entonces, qué bueno que la gente se organice, pero que se organice para la ayuda individual, que eso no se transforme en una amenaza en términos de organización popular y colectiva, porque cuando la organización se mantiene, entonces ya deja de ser bonito, desde esta otra visión, desde esta visión que aún sigue queriendo mantener esta idea de democracia protegida. Entonces, un poco también tomando lo que planteaba Alba, el Estado como figura nunca ha estado muy cómodo tampoco con esta idea de la participación realmente autónoma. Si miramos todas las políticas de participación ciudadana del gobierno, en sus distintos colores, desde los sectores, desde los gobiernos de la concertación en su entonces a los 2 mandatos de Piñera, las políticas de participación tienen características que son súper restrictivas.
Entonces, para la temática de la vivienda se les pide que creen un comité aparte, se les pasan a llevar las organizaciones tradicionales históricas de los territorios, entonces se cooptan a los líderes, a las personas que se ve que se le pueden cooptar para poder quebrar las organizaciones preexistentes. Hay una incomodidad con la autonomía, con la construcción autonómica de los territorios. Porque al desarrollarse estas construcciones autonómicas, pierde poder de contención, podríamos decir. Entonces, frente a todo este panorama, que podríamos decir, chuta, que está complejo, nos encontramos con la cara de la esperanza, porque esto no es todo sufriente, no es todo oscuro, no es todo frustración o preocupación, esto es también la cara de la esperanza, de la alegría, he escuchado también ahí entre los círculos de las asambleas, de los espacios territoriales, la solidaridad es la ternura de los pueblos. O sea, esta idea hermosa que mencionaba Priscila también, cómo los WhatsApp de la población se llenan de iniciativas de solidaridad, de permutar bienes, servicios. Camila mencionando el tema del abastecimiento en el Cerro Gavilán, en donde mi mamá también participa, compañera de la Camila en la asamblea. Y todos estos encuentros, estos espacios territoriales, ya sea conformados previo a la revuelta social o durante la revuelta social, vienen a compartir características, lo que mencionaba Priscila, lo que mencionaba Camila, lo que mencionaba también Alba a partir de la experiencia de la Araucanía, y que hay una especie de reapropiación del espacio público, por una parte. Se vuelven a utilizar las ferias, se vuelven a utilizar, a ocupar, hacer ferias libres, ferias propias, autónomas en las plazas, en los espacios públicos. Esto en la etapa pre-pandemia, ahora es más complejo, pero estamos viendo que de todas maneras se están dando espacios de encuentro personales en las poblaciones, y también tenemos que entender que la colectivización de la discusión por la modalidad online es también pertenece a un sector privilegiado que puede disponer de una buena conexión a internet. Entonces, también se da el encuentro cara a cara con todas las medidas de seguridad, etcétera, pero en el espacio del territorio, en el espacio del comedor popular, de la olla común, en el abastecimiento, en el ir a comprar para las vecinas y los vecinos, en las cooperativas de abastecimiento también, que es un fenómeno que se ha estado multiplicando a partir de la revuelta y ahora con la pandemia. Entonces, en los huertos comunitarios, que también ha sido un proceso que se está reactivando con fuerza en algunos sectores, acá incluso en Concepción, en el Gran Concepción. Entonces, la pandemia es como una etapa más de este proceso de vuelta a lo común. No es que lo común no haya estado, pero había estado un poco más difuso. Y se vuelve a activar y a visualizar esta idea de lo común en los territorios de manera autónoma, desde la construcción, desde abajo. Y me quedan 2 minutos. ¿Sí? Sí, más o menos. Así ya estoy terminando. Sí. Y entonces la pandemia no detuvo esta reactivación. Esto que mencionaba la Camila, de que las asambleas, chute, ¿cómo lo hacemos si tenemos que encerrarnos? No, han habido estrategias de poder mantener viva la llama de lo comunitario, y ahí la idea de la autogestión comunitaria es clave, esta idea de la solidaridad, del apoyo mutuo, que se fortalece en un contexto de desconfianza hacia el Estado y de una percepción de abandono por parte del Estado, por otra parte, por parte de las comunidades. Entonces ahí la pregunta que nos queda, y yo creo que es un poco lo que es resorte de los pueblos organizados, de las comunidades organizadas por responder, es cómo esta capacidad de autonomía y de autogestión se potencia, y tal vez al mismo tiempo se repiensa
¿qué tanto podemos seguir conviviendo con un Estado neoliberal como el que tenemos hoy día? O sea, en algún minuto es necesario también replantearse eso, porque pareciera ser de que está por una parte la comunidad autónoma que se ha construido a sí misma y por otra parte está un Estado que hoy día está frenándonos de poder sacar el 10% de las AFP, pues esa es la discusión que hoy día nos mueve en nuestro país. Entonces, la pregunta ahí es, ¿es posible visualizar otra construcción de Estado o esa es una pelea que en realidad ni siquiera es necesaria de dar y ni siquiera es necesario preguntárnosla? Entonces ahí la dejo como una provocación nomás para terminar. Gracias. Muchas gracias, Katia, por tu generosidad, por abrir la reflexión, por poder ser flexible y dinámica con tu presentación y plantear un nuevo formato. Se agradece muchísimo el espacio. Pones de relieve y en conjunto con nuestras expositoras y expositor aspectos como la resiliencia, aparece la resistencia como proceso fundamental desde la declaración de Camila y bueno, sigue con Priscila también, aparece la solidaridad, el fortalecimiento comunitario, el poder relevado por Alba como elementos fundamentales y comunes. Quisiera pasar prontamente a algunas preguntas que me han hecho llegar y bueno, eso. Para Darío, la consulta, ¿sí? Carolina Jara abre este espacio con la consulta que dice, ¿por qué se usa el término de resiliencia y no de crecimiento postraumático? ¿Sí? Esa sería la primera consulta, Darío. Quisiera que la pudieses contestar brevemente pensando en los minutitos que nos quedan para abrir el diálogo. Gracias. Darío, adelante. Tienes que activar el micrófono. Está desactivado en el panel lateral. El micrófono en rojo lo pinchas. Ahí sí. Ahora sí. Muy bien. Me acaba de hablar Siri diciendo que tengo el sonido reactivado. Vale. Ok. Es muy buena pregunta, porque lo que se plantea en general es que cuando ante un trauma o una adversidad, las conductas colectivas recuperan una capacidad de afrontarlo y se mantiene el nivel de funcionamiento anterior, eso es lo que es la resiliencia colectiva. Y el crecimiento implica que se está mejor que antes. Sería como una cosa es utilizar las capacidades de organizar ollas comunes y la capacidad de organización previa a la del barrio para recuperar un nivel de funcionamiento. Otra cosa sería pasar a constituir algún nivel, por ejemplo, de poder popular alternativo. Entonces, el crecimiento postraumático es una mejora. Esa es la diferencia. Y efectivamente, en circunstancias así, se pueden ver formas de crecimiento postraumático, no solamente individual, sino que también colectivo. Pero la diferencia es esa, es que la resiliencia es un patrón de recuperación, un patrón de conductas adaptativas, y el crecimiento es a un desarrollo superior al nivel anterior. Muchas gracias, Darío, por tu respuesta clarificadora. Quisiera a continuación leer la consulta que le hace Ernestina Haide a Camila. Ella señala lo siguiente, dice, los barrios históricos siempre hemos sido resilientes. Creo que nacemos con ello. Lo que vamos creando y fortaleciendo es la rebeldía y resistencia a que nos despojen de nuestra historia, patrimonio, cultura e idiosincrasia. No estamos con disposición a que nos quiten el territorio que nosotros hemos conquistado. ¿Sí? Eso plantea Camila y quizá pudiese reflexionar sobre esa idea. Muchas gracias, Ernestina. Camila. Sí, no sé si era una pregunta o un comentario. Yo creo que era, claro, como una reflexión de la que adscribo. Pero igual es importante entender de que hay barrios históricos
porque han estado ahí siempre, pero que también van mutando en quienes los componen, ¿no? El caso del barrio de nosotros contiene gente que ha vivido siempre acá o que vive hace muchos años, pero también hay gente que fuimos despojados desde que nacimos, al menos las generaciones nuevas, ¿no? De lo que es la identidad barrial. Yo nací por aquí cerca, es como una vuelta al lugar donde nací, pero ciertamente varios de mis vecinas y vecinos con los que nos organizamos somos personas que no tenemos un lugar histórico, no tenemos una Aurora de Chile, no tenemos un Pedro del Río, no tenemos un Boca Sur. Somos personas que hemos deambulado y que vamos constituyéndonos como a partir de una identidad común, como un proceso nuevo también para nosotras y nosotros. Yo creo que es súper interesante ahí. A mí me hablaba la Ernestina por interno y me decía, ¿por qué no hablaste del proceso que ha acompañado Pedro del Río y todo eso? Y yo le decía que igual es parte del verse a sí misma como parte de la sociedad. Yo no solamente soy la persona que trabaja en CDEUS y que acompaña comunidades, y con la Priscila, claro, llevamos muchos años trabajando, pero yo a la Priscila la llamo para saber cómo está fuera de mi ámbito laboral. Vamos haciendo relaciones personales, ¿no? Con Ernestina lo mismo. El compromiso va más allá de mi trabajo. No, yo no soy solamente eso, ¿no? No es solamente por lo que me pagan, por lo que yo acompaño y llamo y me preocupo y nos mandamos abrazos y todo eso. Y dentro de eso también está este proceso de preguntarme, bueno, ¿de dónde hablo yo también? ¿Qué lugares habito? ¿Con qué lugares me identifico? ¿Quiénes son mis vecinas? ¿Quiénes son mis vecinos? Y yo creo que ahí está eso de, como decía la Katia, de ir reconstruyéndonos, pero también ir transformándonos a nosotros mismos como sujetos, ¿no? Como sujetos activos y como sujetos profundamente políticos también. Y ante eso igual es como un poco vernos desde nuestro o sea, somos multifacéticas, y podemos hablar de distintos lugares, pero también podemos hacer comunes, ¿no? Y dentro de eso, claro, el reconstruir esta historia en barrios que se han visto afectados porque han salido muchos de sus habitantes históricos y han llegado habitantes nuevos, no quiere decir que sean barrios donde no se pueda reconstruir una organización. Y una organización no solo solidaria o solidaria, pero también con una solidaridad profundamente política y donde se resiste también. Entonces yo creo que esas son cosas interesantes que van apareciendo en estos caminos. Muchas gracias, Camila. Aparecen dos consultas, una consulta y un comentario. Para Darío Páez, ¿considera que la autoestima, tanto individual como característica de la población, debería ser una variable a considerar durante las investigaciones realizadas con la resiliencia en las comunidades? Carla Fell, estudiante de nuestra universidad, hace esa consulta. Muchas gracias. Darío. Sí, y aprovecho para hacer también un comentario, digamos, de relanzar la discusión, pensando sobre todo en Alba, la compañera de la Universidad de la Frontera. En la concepción de resiliencia comunitaria, que es un concepto en realidad que viene a decir que la gente es capaz de salir adelante ante la adversidad, sí, como en todas las ciencias humanas y sociales, en realidad el núcleo de realidad que tenemos es muy concreto y muy limitado, digamos. Entonces, en esa concepción de resiliencia comunitaria hay una dimensión de que uno se identifica con el colectivo, que uno lo valora, tengo una alta autoestima colectiva, que hay un grado de capital social, o sea, hay normas de reciprocidad y yo confío en el otro relativamente, que uno cree que puede actuar, pero hay un elemento estructural, y es lo que yo creo que en el caso de Alba y en el caso creo que la perspectiva que ustedes tienen es una perspectiva a la cual le falta el hincapié en la parte institucional política. Si ustedes no logran quebrarle la mano al Estado y que el Estado haga, por ejemplo, una renta mínima para la gente que no tiene trabajo, o si no logran quebrarle la mano al Estado y el Estado mejora la asistencia sanitaria, no se va a poder enfrentar. Entonces yo creo que hay
cuando yo las escucho a ustedes, escucho a la gente que se moviliza y la gente que está motivada y que tiene una tradición de lucha. Pero eso no es no hagan ilusión de una unanimidad. Eso no es el 100% de la población. Yo calculo que será el 10 o el 20%. Lo digo de forma intuitiva. Igual el 40, ojalá. Y ojalá fuera el 80. Pero desde luego no lo creo. Entonces yo creo que hay una dimensión institucional clásica que es lo que está faltando. Para que haya, digamos, empoderamiento comunitario, por utilizar el término de Alba, yo creo que al menos tienen que controlar a los dirigentes y a las instituciones, y estas deben al menos no ser muy indignas. No vamos a pensar que van a ser dignos, morales, y que van a ser como diputados suecos de izquierda de un barrio pobre, ¿no? Porque no lo van a hacer, ¿no? Pero esa dimensión es fundamental. Un repliegue, aquí ya, pues yo ya soy muy mayor, un repliegue, o sea, en el hálito que ustedes tienen es un hálito luxemburguista, de Rosa Luxemburgo, pero es un hálito en el cual al cabo del tiempo, cuando se acaba el periodo de movilización heroica, eso se va a desinflar. Ustedes no pueden estar moviendo a la gente sin base institucional durante años, por fuerte que haya sido la lucha. Entonces, entiéndalo que intento hacer una cosa constructiva, ¿se entiende? O sea, transmitir mi preocupación, ¿no? ¿Qué más quisiera yo que la gente estuviera creando poder popular y viera los soviets en Concepción? Pero lamentablemente creo que no es la situación. Entonces, como no hay soviets y no hay asambleas populares, la dimensión política y la dimensión de inserción con el Estado, de doblarle la mano al Estado, no hay que... El Estado puede ser, seguro que es neoliberal, es un Estado fallido y es un Estado que hay zonas enteras del territorio que lo controla, los narcos. O sea, ya lo sé, no me lo cuente. Yo no soy piñerista, ni soy a favor de los carabineros, ni tengo una imagen romántica de Chile, ¿me entiendes? Ni del Guatón Loyola, ni de la Cueca. Pero aún con eso hay que ser capaz de intervenir políticamente y doblarle la mano al aparato del Estado. Así que el aparato del Estado responda a lo que tiene que hacer. Perdón. Muchas gracias. No hablo más. Sí. Darío, gracias por tu despliegue y tu provocación a la conversación. Alba, te doy el espacio en esta oportunidad. A ver, dos cosas. Por un lado, me encanta siempre escuchar a la gente de Concepción, como la gente de Valparaíso, porque también esta autonomía y esta fuerza popular, lamentablemente en Chile está distribuida de un cierto modo, que hace que, y yo no digo que toda la región de la Araucanía sea conservadora, pero tenemos mucho de lo que plantea Darío, lamentablemente. Muchos dirigentes cooptados, los gobiernos locales son patrones de fondo, y por tanto los niveles de autonomía cruzan por relaciones clientelares que van reduciendo el margen de maniobra de los líderes y van reduciendo también la capacidad de fortalecimiento o empoderamiento de las comunidades. Ahora, yo creo que ninguna discusión de fortalecimiento comunitario está suficientemente acabada si no nos planteamos la necesidad de respetar los derechos humanos fundamentales, y eso con unas condiciones básicas que idealmente uno diría por la fuerza popular debiéramos lograrlo. Yo creo que esa fuerza tiene que estar, pero es una batalla que también hay que, creo yo, y aquí ya me salgo probablemente del rol académico, hay que jugársela en otras lides también. Muchas gracias. Con dos... Perdón, Sherling, sí, ¿se puede intervenir o no? Como un poco aportando a la discusión de Darío, creo que... Yo creo que podemos tener el espacio, solamente señalar que quedan dos consultas, una para Priscila, un comentario para Priscila. Sí, después entonces comento. Oye, Katia. Sherling, había gente que había hecho preguntas al comienzo que no le hicimos caso, pero bueno, supongo que los pobres estarán asimilando que se quedaron en el aire. No, sí, lo he ido considerando, Darío. Voy a chequear nuevamente. Voy a chequear, pero las he considerado todas las que me han reportado. Katia, a continuación, ¿quisieras aportar algo? Que hable Priscila primero y después comento. Sí, Priscila, aparece un comentario relacionado a la autonomía. Qué interesante, señalan, escucharte en torno a eso que ustedes o que tú das a conocer. ¿Cómo es que experimentan esta autonomía? ¿Cómo aparece esto en ustedes como modo sintético nuevamente? Eso es un comentario en realidad.
¿Sí? Estás en silencio. Tienes que... Ahí sí. A ver. ¿Aló? No. No, todavía no. Hay un micrófono lateral. Hay una ventanilla donde aparece un micrófono al lado. A ver. Ahí sí, ahora sí. No, no se escucha, Priscila. No, no se escucha. A ver, intentémoslo por última vez. ¿Ahora? Priscila, al lado donde dice cámara web audio, en el panel de cosas. Puede, Hay sí, un- sí lo hace. eso. Priscila, Es que lo quizás tengo- el audífono pudiera desconectarlo y volverlo a conectar. A veces ocurre eso. Aparece como en verde, como conectado. Debe ser algún problema con el audio, el micrófono. Puede que esté en silencio, Priscila. Sí, se nos Se cayó, pegó, se parece. pegó la conexión de Priscila. Démosle un momento para que pueda reconectarse. Mientras tanto, y a continuación, quisiera compartir la otra inquietud, la otra pregunta. Dice, para Camila y Priscila, ¿es posible organizar una conversación de las comunidades de barrios y poblaciones como una forma de compartir experiencias y nutrirse entre ellas, tanto las organizaciones históricas como las actuales? ¿Sí? María Angélica Benavides. Plantea si lo ves factible, el compartir, si es posible compartir experiencias entre organizaciones históricas y actuales acá en Concepción, ¿sí? Sí, cortito. Yo creo que en Conce se han hecho al menos ya varios intentos, bueno, no intentos, se han hecho espacios de diálogo entre asambleas y también que han reunido, por ejemplo, el otro día, hace poquito, Katia estuvo participando en un espacio organizado por CEDEUS, pero donde también compartimos con Pedro del Río, con Ernestina, y con Daniela del Centro Cultural Víctor Jara de Boca Sur. Yo creo que en estos tiempos donde tanto se han hecho tantas instancias, digamos, de diálogo también, han surgido como estas instancias. Ojalá que cuando podamos encontrarnos podamos hacer algo físico también para ir compartiendo experiencias. Pero yo creo que se han hecho, se han estado haciendo. Hay que estar atento a las redes. El otro día hubo una incluso entre experiencias de Santiago y Conce. Entonces yo creo que hay que estar atento a las redes porque esos espacios se están dando y están súper interesantes. Están súper interesantes para la discusión. Bueno, muchas gracias, Camila. Quiero ya ir cerrando este espacio de conversación. Agradezco a nombre del programa de intervención comunitaria. Evelyn, perdón, ¿podría hacer un comentario antes de cerrar? Sí, sí, ya como, sí. No, solamente quería comentar a partir de la opinión de Darío, que me parece, bueno, siempre es valioso poder escuchar otras visiones, pero sí creo que hay una cosa que es importante de mencionar y que tiene que ver, no sé, Darío, desde dónde nos compartes, pero quienes estamos acá en Concepción, por ejemplo, y aquí nos situamos desde Concepción, y también con vínculos con Santiago bastante, acá sí estamos viviendo un momento de múltiples asambleas populares, o sea, eso es real, está ocurriendo, existe en mi barrio, existe en el barrio de mi familia, y está ocurriendo desde la revuelta de octubre con mucha fuerza, y
Y no es parte de un relato de ficción ni de una historia de las guerrillas de los 70 ni nada por el estilo. Es algo que está ocurriendo hoy día y que estamos vivenciando. Y desde ahí también creo que la discusión, por ejemplo, creo que una cosa interesante con la que solamente dejaría mi intervención tiene que ver con esta importancia, llamado urgente a quienes nos desenvolvemos también en el espacio académico, de dejar de hacer esta separación binaria entre comunidad y lo político, como si lo social y lo político fueran cosas distintas. Aquí hay un reclamo de reivindicar lo comunitario como un espacio político. Lo político, recordemos, es la gestión de los asuntos colectivos, la gestión de los asuntos públicos, y eso no necesariamente tiene que estar intermediado por el Estado. Entonces, desde ahí, solamente retomar eso y retomar también la idea de que el diálogo de saberes implica que sean los pueblos y las comunidades quienes definan su camino. Y eso también significa, en la medida de lo posible, evitar como decir lo que hay que hacer. Eso creo que es una cosa muy importante como para poder respetar las reglas del juego, en lo que es pensar un diálogo de saberes. Eso, muchas gracias. Muy bien. Bien. ¿Algo más para cerrar este proceso? ¿Alguien quisiera compartir algo que haya quedado pendiente en este espacio? Bueno, gracias Katia por clarificar y cerrar yo diría, esa mirada que engloba el análisis, ¿sí? Creo que hay aspectos que sería tremendamente relevante poder darle espacio en este lugar. Hay análisis que compartimos en torno a lo común, lo comunitario, aspectos que relevan cada una de ustedes, y en la voz de Priscila encarnado desde su propia experiencia e historia, digamos, ¿sí? El diálogo de saberes que hoy día nos propone este webinar está en la voz de cada uno de ustedes y en la experiencia que es una voz que muchas veces podemos pensar que se conecta con otras voces desde los distintos espacios territoriales, ¿sí? Agradezco nuevamente, agradezco la mirada de Darío con su apertura a lo internacional, a otros contextos, otras realidades y su apuesta a la resiliencia. Luego quisiera también agradecer los otros espacios de análisis que van siendo tejidos por las conversaciones que cada una plantea, ¿sí? ¿Hay elementos comunes que podamos llevarnos hoy día? Esa es la pregunta que yo puedo dejarme en este momento, ¿sí? ¿Podemos tener un tejido a partir de este espacio de conversación? Eso quisiera señalar, ¿sí? Muchas gracias por su tiempo y ofrezco mis disculpas a todas las dificultades que hemos tenido de carácter técnico. La verdad que estamos también aprendiendo, o por lo menos yo estoy aprendiendo y actualizándome en tecnología. Así que un abrazo, cariños y mis agradecimientos totales.